La autopsia del dictador. El sangriento karma de Julio César. Existen traiciones que cambian el curso de la humanidad para siempre, pero ninguna dolió tanto como la de este día. Un hombre que se creía un dios, un senado lleno de puñales ocultos y una frase que todavía resuena en las paredes de Roma. Esta es la crónica de los idus de marzo. 23 puñaladas. Ese fue el precio que Julio César pagó por el poder absoluto. En los próximos minutos verás cómo el hombre más poderoso del mundo cayó a los pies de sus propios amigos, bajo la mirada de piedra de su mayor enemigo. César necesitaba dinero y gloria, pero sobre todo necesitaba que el mundo supiera qué le pasaba a quienes desafiaban a Roma. Fue en la Guerra de las Galias, 58-50 a.C. Las tribus de los usípates y los tencteros no eran un ejército, eran un pueblo en movimiento, quienes fueron víctimas de un dictador con aires de grandeza y que se creía todopoderoso. Más de 400.000 almas huyendo de la guerra, buscando refugio. Julio César lideró una serie de campañas para expandir el territorio romano en la Galia. Esto incluyó la represión violenta de varias tribus que, cansados de huir y sin fuerzas para seguir luchando, suplicaron por una tregua. César, con una sonrisa gélida, aceptó, solo para romperla mientras sus jefes estaban en su campamento negociando. Fue una trampa de una bajeza sin precedentes. Los romanos no atacaron a los guerreros. Fueron por los más débiles, un campamento lleno de familias que no tenían nada que ver con la guerra, pero aún así fueron masacrados de la peor manera posible, sin posibilidad de defenderse. Corrieron por sus vidas, pero todo fue inútil. No quedó nadie, mujeres, niños y ancianos, murieron solo para saciar la sed de un tirano que se creía Dios. Imagina por un instante estar en el lugar de alguna de esas personas, el Rin a tus espaldas, un muro de escudos romanos frente a ti. Sabes que no tienes escapatoria. Toda meta o sueños que tuviste alguna vez para tus hijos terminarán ahora y de la manera más cruel. Escuchas a lo lejos una voz fría, potente y determinante decir, no gasten flechas, es el semidios al que todos temen. Tu corazón se paraliza de miedo. A tu alrededor todos claman piedad mientras son masacradas. En el medio de la desesperación, alzas en brazos a tus hijos y les susurras al oído, no se preocupen, todo va a estar bien. La caballería fue enviada a cazar a las mujeres y a los niños que intentaban cruzar el río a nado. Plutarco y otros historiadores sugieren que la matanza fue tan brutal que el río se tiñó de sangre y cambió su curso, bloqueado por la acumulación de los cuerpos. Pero no eran cuerpos de soldados, sino de familias enteras, totalmente inocentes. No hubo prisioneros, solo un mar de sangre de más de 400.000 personas que murieron por el simple hecho de ser enemigos del gran imperio Roma. Días después, la noticia llegó a Roma. El Senado no celebró. Catón el joven, horrorizado por la falta de honor de César, propuso algo impensable: entregar a Julio César a los bárbaros sobrevivientes para que ellos hicieran justicia. Roma sintió miedo de su propio hijo. Sabían que un hombre capaz de borrar a un pueblo entero sin pestañear, tarde o temprano, haría lo mismo con ellos. César regresó como un semidios, pero lo que no sabía es que caminaba sobre cenizas. Se hizo nombrar dictador perpetuo. Se sentaba en un trono de oro, obligaba a los senadores a permanecer de pie mientras él les hablaba. La arrogancia es el prólogo de la tragedia, y en el caso de César, cada honor que recibía era un clavo más en su ataúd.
Los conspiradores cansados del tirano se reúnen en silencio en los pasillos del Senado, planeando paso a paso cómo iban a extirpar un cáncer antes de que Roma se convirtiera en una monarquía absoluta. Pero para matar a un dios necesitaban un altar, y ese altar sería el teatro de Pompeyo. Fue así que un 15 de marzo del año 44 a.C., César entra en la curia de Pompeyo ignorando las advertencias, los sueños de su esposa y los presagios de los dioses. No lleva guardaespaldas, su arrogancia es su único escudo, y hoy ese escudo se va a romper. Cimber se acerca, tira de su toga, es la señal. Casca es el primero en golpear, pero el miedo le hace fallar. El puñal solo rasga el hombro de César. El dictador se gira, furioso, se defiende con lo único que tiene en mano. Era un estilete de metal, stylus, el mismo que usaba para escribir clavando su punzón de metal en el brazo de su agresor. «¿Qué haces, Casca? ¿Eres un traidor?», grita. Pero entonces el círculo se cierra, no le da tiempo de ni siquiera escapar. Los llamados libertadores atacaron sin piedad. 23 puñaladas rasgaron el aire y la carne. Cada golpe no solo desgarraba la seda de su toga, sino el sonido del metal chocando contra las costillas resonaba en el silencio aterrador de la curia. No era un simple ataque, era una carnicería. Los senadores, cegados por la sangre y el pánico, se herían entre ellos mientras intentaban alcanzar el cuerpo de César. El hombre que había conquistado el mundo estaba ahora de rodillas, rodeado de sus amigos y sin posibilidad de escapar de su destino. Y entonces lo ve a él. Era Marco Junio Bruto, el hijo de su amante, el hombre que él mismo había protegido y criado como un hijo. En ese momento, César deja de luchar. No hay frases heroicas en latín. Entre agonía y ya al borde de su fin, él dijo: «Tú también, hijo mío». Algunos dicen que pronunció sus famosas palabras, pero la realidad es más sucia. El sonido que salió de su garganta fue el de un hombre ahogándose en su propia sangre. Fue ahí que aquel hombre que se creía un dios se da cuenta que su mundo había llegado a su fin. Trata de cubrirse la cabeza con la toga. Si iba a morir, el mundo no vería su debilidad. Se desploma a los pies de la estatua de Pompeyo, su antiguo enemigo, bañando el mármol con la misma sangre que antes había derramado en la Galia. El karma de las 400.000 almas se pagó con creces. Todos y cada uno de los conspiradores morirían de forma violenta poco después. Los asesinos gritaron libertad, pero lo que desataron fue un infierno. La muerte de César no salvó a la República, la incineró. Roma se hundiría en años de guerras civiles, proscripciones y cabezas cortadas expuestas en el foro. Julio César murió como vivió, entre el acero y la traición. Un hombre que creyó que podía domar el destino, solo para descubrir que el destino tiene colmillos muy largos. Es como si el destino se estuviera burlando de él. Lo que sus asesinos no previeron fue que, al eliminar al hombre, crearon al mito. Roma nunca volvió a ser la misma. Suscríbete para más historias que cambiaron el mundo. ¿Qué otro personaje histórico te gustaría ver?